¿Sabías que ni siquiera Tony Stark, el genio absoluto detrás de la mayoría de trajes del UCM, construyó el traje más roto de Marvel? Hay uno que aguanta ataques nucleares, otro que llegó a partir el mismísimo Mjolnir en dos, y hay uno que no fue creado para derrotar ni dioses ni ejércitos, sino directamente para matar celestiales. Estos son los 10 trajes más rotos de todo Marvel. Número 10, traje Iron Spider. Empezamos con un traje que se formó completamente alrededor de Peter Parker, mientras caía desde el espacio a una velocidad que debería haberlo matado, y consiguió salvarle la vida sin que Peter tuviera que hacer absolutamente nada. Eso ya sería impresionante por sí solo, pero el traje Iron Spider es mucho más que un sistema de emergencia. Su nanotecnología puede reconstruirse en tiempo real, desplegándose desde una cápsula del complejo de los Vengadores y ensamblándose sobre Peter en cuestión de segundos, y sus 4 patas mecánicas llegaron a sujetar al propio Thanos, mientras varios héroes intentaban arrancarle el guantelete del infinito. Incluso después de recibir un golpe directo del titán, el traje absorbió gran parte del impacto y permitió a Peter seguir luchando, y eso ni siquiera era lo más absurdo del traje. Karen, la inteligencia artificial integrada, le daba a Peter acceso a docenas de funciones que ni siquiera sabía que existían: visión infrarroja para operar en la oscuridad, un dron de reconocimiento oculto en el propio emblema del pecho, y un sistema de camuflaje que podía volverlo prácticamente invisible en combate. Sus lentes holográficas ofrecían visión panorámica en tiempo real, con múltiples espectros ópticos superpuestos, mientras un arsenal completo de lanzatelarañas disparaba desde brazaletes reforzados en las muñecas, y la versión de los cómics todavía llevaba esta tecnología más lejos. Podía crear pequeños drones con forma de araña, cambiar entre distintos espectros de visión y proteger a Peter de toxinas y otros peligros ambientales, pero lo verdaderamente letal eran las 4 patas mecánicas conectadas por interfaz neuronal, controlables directamente con el pensamiento de Peter, reaccionando ante amenazas antes de que él procesara conscientemente el peligro. En modo de muerte instantánea, esas patas atacaban y defendían de múltiples enemigos a la vez, de forma completamente autónoma, como vimos cuando un enjambre entero de Outriders intentó rodearlo en la batalla de la Tierra. Ya de por sí esto rompe los límites de lo que se espera de la nanotecnología, pero cuando esa misma tecnología se fusiona con uno de los metales más resistentes del universo, deja de ser un traje avanzado y empieza a jugar con otras reglas. Número 9. Traje de nanotecnología de Black Panther. Con este traje, Black Panther absorbió golpes de todo un ejército alienígena y los devolvió convertidos en una sola explosión capaz de derribar decenas de enemigos a la vez. No es simplemente resistente, esa fusión de vibranium y nanotecnología crea un sistema autorreparable prácticamente impenetrable en combate prolongado. Sus garras de vibranium puro atraviesan la mayoría de los materiales e incluso arañan otras superficies del mismo metal, como el propio escudo de Capitán América. Y el vibranium no solo sirve para absorber impactos, también protege a T'Challa directamente de disparos y otros ataques físicos, mientras que las versiones de los cómics incorporan zonas reforzadas en manos y pies para mejorar el agarre y la movilidad en combate. Pero es la absorción cinética lo que directamente rompe las reglas de un traje de combate normal, convierte cada golpe recibido en munición almacenada, lista para liberarse cuando su portador decida. Eso demostró ser devastador contra el ejército de Thanos, aunque el traje sí tenía una debilidad concreta: la energía sónica de alta frecuencia podía desestabilizar toda esa estructura nanotecnológica, algo que se explotó directamente en el conflicto que terminó con Killmonger. Absorber violencia y devolverla multiplicada ya suena aterrador, pero convertir un traje directamente en un arsenal militar completo, sin límite práctico de potencia de fuego, cambia por completo la ecuación. Número 8. Traje War Machine Mark 7. Cañón de riel de 4 bocas montado en la espalda, cañones de riel adicionales en los antebrazos, lanzadores de micromisiles en los hombros, dispensadores de bombas en los muslos. Este traje lleva encima, literalmente, un arsenal militar completo, también conocido como Iron Patriot Mark II. Este fue el traje de War Machine más avanzado que Tony Stark construyó jamás, diseñado tras la derrota de los Vengadores en Infinity War como respuesta directa al nivel de amenaza cósmica que enfrentaba la Tierra.
Y el arsenal de armas no era todo, incorporaba un Unibeam avanzado, un cañón sónico, sistemas de soporte vital para operar en entornos hostiles, y mejoras de movilidad para Rhodey, y la versión de los cómics lleva todavía más lejos el concepto de arsenal andante. Puede volar a velocidades supersónicas cercanas a 2500 km por hora, aproximadamente el doble de la velocidad del sonido, generar un pulso electromagnético capaz de inutilizar dispositivos electrónicos en un radio de unos 45 metros, y proteger a Rhodey de radiación y ataques físicos. Pero lo realmente absurdo llegó durante Secret Invasion. Stark conectó la armadura de Rhodey a un satélite secreto y la convirtió en una versión gigantesca de War Machine, con suficiente potencia de fuego para enfrentarse a amenazas cósmicas y destruir por sí sola una flota de naves Skrull. ¿Y qué pasa cuando pones todo ese armamento contra un ejército alienígena entero? La batalla de Wakanda dio la respuesta. Rhodey abrumó fuerzas enteras sin necesidad de nanotecnología, demostrando que la potencia de fuego bruta sigue siendo una de las formas más efectivas de ganar una guerra. Y si este traje ya te pareció una auténtica locura, deja un buen like y suscríbete, porque el problema de este traje es que toda esa potencia de fuego sigue dependiendo de munición y sistemas de disparo. Pero el siguiente traje no necesita munición, solo necesita golpear lo suficientemente fuerte. Número 7. Traje Hulk Booster. Esta armadura absorbió múltiples impactos directos de Hulk, uno tras otro, y siguió peleando como si nada. Tony la construyó con la ayuda directa de Bruce Banner, pensada específicamente para igualar y derrotar a una versión enfurecida de sí mismo. Casi 3,5 metros de altura, 11 reactores Arque funcionando al mismo tiempo, y un sistema Verónica capaz de repararla en pleno combate, desplegando piezas de repuesto directamente sobre el traje dañado. Conservaba también los sistemas clásicos de Iron Man a una potencia muchísimo mayor, repulsores reforzados, Unibeam de pecho amplificado y capacidades de vuelo completas pese al peso descomunal del traje. Y en los cómics, esta idea ya existía desde mucho antes. La primera Hulk Booster importante estaba diseñada específicamente para enfrentarse a Hulk, podía levantar alrededor de 175 toneladas y llevaba sensores especializados para detectar radiación gamma. Pero incluso eso se quedó corto durante World War Hulk. Tony construyó una versión gigantesca específicamente para detener al Hulk enfurecido, aunque Hulk terminó destrozándola. Pero eso no era simplemente aguantar golpes. Su brazo, especializado con martillo neumático, generaba suficiente fuerza como para dominar a Hulk en enfrentamientos directos, mientras que sistemas adicionales como gas omnífero le daban a Tony alternativas si la fuerza bruta no bastaba. En otras palabras, no estamos hablando simplemente de una armadura grande, es una plataforma construida específicamente para aumentar la fuerza y resistencia de Tony hasta poder plantarle cara a Hulk, la única amenaza capaz de superar físicamente al resto de los Vengadores. Hasta aquí hemos visto nanotecnología, potencia de fuego y fuerza bruta, pero el siguiente traje juega con algo mucho más peligroso que cualquier arma, el propio tiempo. Número 6. Traje de Kang el Conquistador. Kang conquistó y destruyó tantas realidades a través de incontables líneas temporales, que llegó a perder la cuenta de cuántas eran. ¿Cómo se consigue algo así? Con tecnología del siglo 31, construida a partir de conocimiento acumulado al estudiar incontables líneas temporales y realidades, mucho más allá de cualquier cosa disponible en la era moderna. El traje está conectado directamente a su sistema nervioso mediante tecnología neurocinética. Nada de inteligencia artificial intermediando como en los trajes de Stark. Kang controla cada función únicamente con el pensamiento. Ráfagas de energía azul de luz sólida, capaces de desintegrar objetivos a nivel molecular. Plataformas flotantes, escudos de energía, estructuras completas hechas de luz pura que puede moldear en tiempo real. Y puede mover objetos a distancia. Y tomar el control de tecnología ajena con la mente, combinando telequinesis y tecnopatía en una habilidad que parece sacada directamente de Jean Grey. Pero eso no es ni de lejos lo más absurdo que esconde este traje. Su campo gravitatorio electromagnético puede extenderse varios metros alrededor de él y protegerlo incluso de un ataque nuclear directo. Sus guanteletes pueden manipular la gravedad hasta volver ingrávidos objetos de más de 2 toneladas, mientras que sus blasters pueden liberar una fuerza equivalente a miles de libras de TNT. Y sus circuitos están conectados con su tecnología temporal,
permitiéndole acceder a la máquina del tiempo de su nave, observar diferentes líneas temporales y activar un retorno automático, capaz de devolverlo unos segundos atrás en el tiempo. Y este traje ni siquiera representa el límite de la tecnología temporal de Kang. A lo largo de los cómics, sus distintas versiones han llevado esta tecnología hasta el punto de permitirle interactuar con múltiples líneas temporales, convirtiendo el tiempo en otra arma más de su arsenal. Pero si Kang podía controlar el tiempo, el siguiente traje llegó a controlar algo todavía más poderoso, las propias gemas del infinito. Número 5. Traje Mark 85. Esta armadura podía, durante un instante, canalizar el poder de las 6 gemas del infinito al mismo tiempo. Ninguna otra tecnología humana del UCM se ha acercado siquiera a ese nivel, después de la victoria de Thanos en Infinity War y el chasquido que borró a la mitad de toda la vida del universo. Tony pasó 5 años desarrollando tecnología nueva sin descanso, creando más de 35 trajes distintos. La culminación de todo ese trabajo fue esta armadura. Seguía usando nanotecnología, capaz de reconfigurarse en tiempo real para generar cualquier tipo de arma que la situación exigiera. Espadas de energía, cañones de repulsor amplificados, escudos desplegables al instante que actuaban como cortafuegos, y un sistema capaz de canalizar el propio rayo de Thor y redirigirlo en ráfagas concentradas. Conservaba, por supuesto, los repulsores y el Unibeam clásicos de Iron Man, ahora funcionando a una potencia muchísimo mayor gracias a la evolución de 5 años de desarrollo ininterrumpido, además de vuelo completo, y resistencia estructural muy superior a cualquier armadura anterior de Tony, pero su función más importante era el guantelete nanotecnológico integrado en el propio traje, capaz de interactuar con las 6 gemas del infinito a la vez, absorber su energía y descargarla en un chasquido único, convirtiéndola durante un instante en la armadura más poderosa de todo el UCM. Sostener el poder de 6 gemas cósmicas mató a un genio con la mejor tecnología del planeta, pero existe un traje que combina tecnología muy avanzada con algo que ningún traje ha podido combinar: magia real. Número 4. Traje de Doctor Doom. Lo que realmente distingue este traje de cualquier otro de esta lista no es el metal ni los sistemas de energía, es que combina ingeniería avanzada con la magia de uno de los hechiceros más poderosos de todo Marvel, considerado a menudo inferior solo a Doctor Strange, y el propio traje ya es una máquina de guerra incluso sin contar la magia de Doom. Puede generar campos de fuerza, lanzar descargas de energía, proporcionar vuelo mediante propulsores y protegerlo de ataques y condiciones extremas. Además, Doom ha ido modificándolo constantemente a lo largo de los años, incorporando nuevos sistemas y formas de protección con cada generación. Los trailers del UCM ya nos han dado una primera muestra de lo que puede hacer. Doom detiene con una facilidad absurda un ataque mágico totalmente cargado de Thor con Stormbreaker, frenando el arma con 2 dedos. Y si tenemos en cuenta que Stormbreaker fue capaz de atravesar un disparo de 6 gemas del infinito, este momento demuestra que el traje de Doom está jugando en una liga completamente distinta. En los cómics, Doom encantó su propia armadura con hechizos poderosos y runas místicas, aumentando enormemente su resistencia y permitiéndole soportar ataques de personajes como Hulk o la Mole, además de amenazas de escala cósmica. La armadura también incluye un teletransportador dimensional integrado, que le permite viajar entre realidades sin necesidad de portales externos, un sistema de proyección astral que le deja operar simultáneamente en 2 lugares distintos, y sensores mágicos capaces de detectar amenazas invisibles al ojo humano o a la tecnología convencional. Traje tecnológico más magia canalizada a través de ella. Es sencillamente una barbaridad. Pero hay un traje que combina esa misma tecnología con el diseño de un arma forjada directamente por dioses. Número 3. Traje Iron Destructor. Con este traje, Tony Stark derrotó directamente al dios nórdico del miedo, algo que ninguno de sus trajes convencionales podría haber logrado. Pero no se trataba simplemente de ponerle un traje normal. Durante Fear Itself, Tony utilizó las instalaciones de Asgard y fusionó su traje Bleeding Edge con la tecnología mística del Destructor, un traje del que hablaremos ahora, creando una combinación de nanotecnología Stark y poder asgardiano. Eso le permitió combinar las capacidades habituales de un traje de Iron Man: vuelo, energía, armas y nanotecnología con las propiedades sobrenaturales del Uru y el armamento del Destructor. Además de heredar el haz de fuego capaz de desintegrar prácticamente cualquier objetivo, la versión de Tony incorporó sistemas propios de blindaje reactivo, capaces de endurecerse automáticamente en el punto exacto de impacto, para absorber golpes que destrozarían cualquier metal convencional. Copiar el diseño ya produjo un resultado capaz de vencer a un dios.
pero el arma original de la que salió esa copia opera en una escala completamente distinta. Número 2. Traje de El Destructor. En el UCM, el Destructor destrozó a 3 gigantes de hielo sin esfuerzo y dejó fuera de combate a Thor de un solo golpe cuando todavía era mortal. Además, desde su rostro podía lanzar un torrente de energía capaz de reducir prácticamente cualquier cosa a cenizas, pero lo que vimos en pantalla ni siquiera roza su verdadero nivel. Técnicamente, el Destructor no es un traje convencional, sino un autómata mágico creado en Asgard por orden de Odín como arma contra los celestiales. Su cuerpo está forjado con un metal asgardiano desconocido, que Odín encantó hasta hacerlo más resistente que el Uru y el Adamantium, dos de los materiales más resistentes de todo Marvel, y no necesita que nadie se lo ponga. Una fuerza vital puede entrar en él para animarlo y controlarlo a distancia mediante magia, pero lo verdaderamente absurdo es su fuente de poder. El Destructor fue creado para contener y canalizar el poder de los dioses, y Odín, Zeus, y otros grandes dioses transfirieron parte de su propia fuerza al constructo. Por eso su arma principal no es un simple rayo, es poder divino convertido en un arma. El Destructor concentra la fuerza de Odín en el visor de su rostro, y libera un rayo desintegrador capaz de destruir incluso el Uru. De hecho, en los cómics, este mismo ataque llegó a partir Mjolnir en dos, y su resistencia está a la misma altura. El traje puede soportar impactos brutales, temperaturas y presiones extremas, y ataques de seres como Thor y Odín, sin sufrir daños apreciables. Mientras una fuerza vital lo anima, no está sujeto a la fatiga de un cuerpo vivo, por lo que puede mantenerse en combate durante periodos extraordinariamente largos. Pero aquí está lo que hace este traje posicionarse a un nivel completamente absurdo. Cuando los celestiales regresaron para juzgar la Tierra, Odín introdujo en el Destructor las fuerzas vitales de todos los asgardianos, excepto Thor, y la energía acumulada hizo que creciera hasta unos 600 metros de altura, plantándole cara a los propios celestiales. Y si el traje Destructor ya podía enfrentarse a los celestiales, el número 1 de este puesto fue construido directamente para acabar con ellos. Número 1. Traje God Killer. Y llegamos al traje más roto de toda la historia de Marvel. La God Killer original medía aproximadamente 8 kilómetros de altura, prácticamente la misma altura que el Everest. Pero lo verdaderamente absurdo no era su tamaño, sino para qué había sido construido. Los Aspirants lo crearon hace eones durante la Guerra Celestial, como su arma definitiva contra los celestiales, y funcionó. La God Killer fue tan devastadora que consiguió reducir considerablemente el número de celestiales durante el conflicto. Su poder llegó a ser tan grande que, tras la guerra, los propios Aspirants desmontaron uno de sus componentes y lo utilizaron para construir una flota de guerra completa. Uno de esos componentes, el Heart of the Voldy, era tan importante que el registrador rigeliano 451 pasó siglos buscando las piezas restantes para reconstruirla. 451 incluso necesitaba un piloto genéticamente compatible, así que modificó antes de su nacimiento al futuro hijo de Howard Stark para convertirlo en el candidato perfecto. Años después, 451 llevó a Tony Stark hasta la God Killer y trató de convertirlo en su piloto, pero Tony no podía controlarla. La razón era que el piloto para el que había sido diseñada genéticamente no era él, sino su hermano Arno Stark. Y aquí es donde aparece la segunda God Killer, que es completamente distinta. Años después, Tony Stark construyó el God Killer Mark II, inspirándose en aquella máquina de los Aspirants, pero adaptándola a su propia tecnología. Esta vez Tony sí podía controlarlo, y lo utilizó cuando los Dark Celestials llegaron para destruir la Tierra. La Mark II tenía tamaño celestial y estaba alimentada por 8 reactores nucleares. Su potencia era suficiente para que Tony pudiera enfrentarse físicamente a un Dark Celestial, una versión de los celestiales aún más poderosa, e incluso pudo levantarlo del suelo. Y cuando la God Killer empezó a quedarse sin energía durante el combate, Tony hizo lo único que podía hacer: se expulsó del traje y detonó sus reactores, convirtiendo el propio traje en un arma final contra los Dark Celestials. Desde un traje pensado para un adolescente de Queens hasta una armadura de 8 kilómetros creada específicamente para matar celestiales, el UCM y los cómics de Marvel han construido algunos de los trajes más avanzados de toda la ficción. ¿Y cuál de estos 10 trajes te pondrías? Te leo en los comentarios.